Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Tribuna. Ocasión en que estaremos con varios temas para compartir con ustedes. Bueno, hoy no nos acompaña Gloria de la Gracia porque Gloria se encuentra de duelo y te enviamos, Gloria, desde aquí, desde el equipo de Tribuna, todas las fuerzas, todo, por supuesto, nuestras oraciones en estos momentos de duelo por la que atraviesa tu familia, por supuesto. Así es que esperemos que te recuperes, que te repongas, que repongas las energías, porque no es fácil, no es poca cosa perder a un ser querido, de manera que te esperamos aquí con todas las fuerzas y las pilas nuevamente la próxima semana. Y aquí estamos para informar ya nuestra nueva etapa también de nuestro país luego de las elecciones democráticas del pasado fin de semana. Estaremos hablando justamente sobre elecciones. El comportamiento del elector. Se dice que los jóvenes son los que hacen a un país, pero también se dice de que en estas elecciones los jóvenes se durmieron, no se levantaron el domingo. ¿Será que tendremos que cambiar los días de las votaciones para que los jóvenes, los millennials, puedan ir a votar? ¿Cómo estuvo ese comportamiento? ¿Qué rol tuvieron realmente las encuestas, las bocas de urnas? Nadie quiere hablar de bocas de urna ahora. Se satanizaron las bocas de urnas, algo que prácticamente estaba en nuestro día a día. Nos estará acompañando un analista, un joven analista, a propósito también en esta edición de Tribuna. También estaremos hablando sobre la Semana Mundial de la Propiedad Intelectual. Nos estará acompañando la directora de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, Patricia Stanley, para ver todo este proceso, lo que se fue haciendo, lo que se está haciendo y lo que se está por hacer en nuestro país a nivel de propiedad intelectual. Y bueno, y hoy es Día de Autoridades. También nos acompaña una joven autoridad, en este caso de un joven ministerio recientemente creado, pero ya con sus primeros pasos. Se trata de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados. Estamos hablando de la Cenavico y agradecemos el tiempo, la predisposición a Karina Gómez Narváez, quien ya está con nosotros aquí en estudios. Karina, ministra, perdón, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Gracias a vos por la invitación. Bueno, tenemos un desafío nuevo, finalmente, por lo que vemos, sí, porque se trata de una secretaría, de un ministerio que no viene a desprenderse de otro porque sencillamente no existía, ¿verdad? Así mismo, la Cenavico nace con una iniciativa de OEA-CICAT del año 2015, en el cual impulsan un proyecto de ley que ingresó al Congreso y tuvo 2 años de tratamiento. Se promulga en el 2017, en septiembre precisamente, y a mí me toca el desafío de asumir en el mes de octubre. Justamente una secretaría que históricamente era muy necesaria para Paraguay. La Cenavico es una secretaría que, si bien su nombre lo dice, administra bienes, pero tiene una función mucho más allá de eso, que es un fin social sumamente necesario para Paraguay. Bueno, justamente, administra ¿qué tipo de bienes? Nosotros administramos los bienes derivados de los hechos punibles, en líneas generales, los bienes que tienen un interés económico para el Estado paraguayo. Todos los bienes que son incautados en principio por los agentes fiscales al iniciar su procedimiento y posteriormente que se va a llevar a comiso, que es el momento en el cual se le saca esa propiedad, el derecho de propiedad a esa persona que estaba imputada y luego acusada, como para que eso forme parte del Estado paraguayo. Lo cual ya existía, no es una figura nueva la figura de la sentencia de comiso, ni el tema de que posteriormente a las estructuras criminales se les saca esos bienes. Pero nosotros vamos un poquitito más allá. Nuestro fin es darle utilidad a eso para el fin social, y en el proceso de administración propiamente dicha, nuestro trabajo en palabras sencillas es cuidar el bien, administrarlo y evitar que pierda el valor económico. Porque te cuento, César, históricamente esto antes se guardaban depósitos o se daban uso, o sea, la figura del depositario judicial, ¿verdad? Pero con el tiempo, eso, cuando iba al comiso ya los bienes o estaban inservibles o se perdían o se deterioraban fácilmente. Entonces nuestro trabajo es cuidar eso para beneficio de la sociedad. Y con eso fortalecer todas las estructuras del Estado que luchan contra el crimen organizado en principio. Claro, porque el crimen existe, existen los bienes, de manera que aquí la idea es que también impulsar a que se recuperen más esos bienes mal habidos, ¿verdad? Así mismo, César, esa es la misión de la Cenavico justamente, utilizar esos bienes en beneficio de la sociedad y en beneficio de las instituciones. Es por eso que creamos más o menos el eslogan de nuestra primera acción de la Cenavico, recuperado del crimen y al servicio de la sociedad.
para cuidarnos, para utilizarlos nosotros posteriormente y atacar esas estructuras criminales. Porque como todos sabemos, las grandes estructuras criminales, hablamos siempre de narcotráfico, ¿verdad? Porque generalmente es el primer hecho que se suscita de una estructura grande que ataca al Paraguay. Y posteriormente es el lavado de dinero, porque se desprende directamente del narcotráfico. Porque la gran pregunta siempre es, ¿dónde está la plata? ¿Cómo ingresa la plata? Porque las instituciones encargadas de detectarlo lo detectan. El Ministerio Público, conjuntamente con la Senat o con la Policía Nacional, realizan los allanamientos. Tenemos grandes incautaciones, tenemos aprehensiones, tenemos condenas. Pero el tema es atacar más allá de eso, darle justamente la posibilidad a ellos que nos sigan administrando los bienes, las empresas, todo lo que tenga que ver con esa logística en Paraguay. Dentro de estos bienes, obviamente, están los bienes materiales, pero también están las propiedades, o de qué más o menos son las que estarían en esta gama de bienes que ustedes incautan o comisan. Y sería todo lo que sea producto de. Por ejemplo, producto de un ilícito, porque ahí tenemos un montón de bienes. Hablamos de una estancia, hablamos de empresas, hablamos de vehículos, hablamos de una amalgama de cosas que son producto de, o en un principio fueron evidencias del Ministerio Público cuando ingresaban a los allanamientos y posteriormente el bien se queda ahí. Entonces el trabajo del SENAVICO es tomar posesión de eso durante el procedimiento de investigación y posteriormente llegar a la sentencia, cuando los fiscales, por supuesto, que son los directores de la investigación, lleguen a la sentencia de decomiso efectivo, eso forma parte de la SENAVICO y se lleva a una gran subasta, que es lo que estamos preparando ahora. Te cuento un poquito que la ley cuando sale es una ley que nos da la posibilidad de pensar y de adecuar todo lo que ya estaba incautado o comisado con anterioridad a la ley y también a partir de que la ley es publicada. Entonces, ¿qué hace el SENAVICO? Hoy estamos haciendo un inventario de qué tenemos, qué es lo que está llenando los depósitos del Ministerio Público, de la Policía Nacional, de la Secretaría Nacional Antidrogas, qué es lo que hay que ya está con sentencia de comiso o con sentencia o ya para ser comisada, ¿verdad? Entonces, en ese inventario ya tenemos bienes que están con la sentencia firme, que ya podemos nosotros disponer de esos bienes y llevarlos a un remate y con eso monetizar, porque esa es la figura, esa es la palabra clave. Llegar a monetizar eso para que después nosotros podamos con ello fortalecer a las instituciones y también redituar a la sociedad por medio de planes de reinserción social, de rehabilitación de adictos y de prevención de hechos punibles. Entonces, te doy un claro ejemplo en el proceso de lo que es la incautación de estos bienes. A mí me tocó, yo soy funcionaria del Ministerio Público, estoy con permiso, pero siempre estuve trabajando en el área específicamente de lucha contra el narcotráfico. Y lo que siempre pasaba era que uno ingresaba en el procedimiento, entras a estancias, entras a ciertos lugares donde la logística es enorme, ¿verdad? Ahí vos tenés aviones, tenés vehículos, tenés todo un predio que está utilizándose para el tráfico internacional, por darte un ejemplo. Y en el momento no te da el cuero, por llamarlo así, o no dan las fuerzas suficientes del Ministerio Público de manera conjunta, entre con la policía o con la Senat, para hacerte cargo de la administración de esos bienes. Generalmente se traen los imputados, se trae la droga, se traen algunas evidencias que uno pueda trasladar. Pero toda esa operatividad logística, ellos siguen disponiendo de eso. Por más de que se presenten las medidas cautelares del tema de los registros o todo eso, es algo que está ahí. O de repente si eso derivó una causa de lavado de dinero, hay empresas que hay que intervenir y que el Estado tiene que tener una presencia en la administración para decirle hasta tanto no tengas una sentencia la cual te libere de eso, te condena, nosotros administramos con todos los deberes de cuidado posible. Pero mientras tanto es desprenderle un poquitito a esa estructura criminal de que disponga de ello. Y ahí entra una amalgama de cosas. Evidentemente el SENAVICO no va a entrar a administrar cosas pequeñas que no tengan un interés para el Estado paraguayo, porque al momento de la subasta, al monetizar, nos va a salir más caro mantener eso. Claro. Entonces la idea es buscar ciertos objetos que ya sean producto del ilícito, que ya es lo que la ganancia de estas estructuras, o si bien que sean unas que en principio fueron evidencias y después ya dejaron de prescindir de esa palabra como tal evidencia por la libertad probatoria que tiene el fiscal de hacer unos actos investigativos como para después decir, bueno, SENAVICO, ustedes administran a partir de hoy
estos vehículos y vamos a ponerle un seguro, porque tiene que tener un seguro, vamos a cuidarlo, vamos a arrancar, vamos a hacerle mantenimiento. O si en el caso de los aviones, por ejemplo, que hoy tenemos un inventario de 38 aviones, de los cuales creo que 11 ya están con una sentencia de comiso firme, el resto está en procedimiento, es ver qué podemos hacer con eso. Esos bienes, a propósito, ministra, por ejemplo, aviones, vehículos, tengo entendido que la Secretaría Nacional Antidrogas tiene un parque cerrado con muchísimos vehículos, estamos hablando de más de 30 aviones. Esos, obviamente, propietarios o quien reclama ya no puede recuperar, o se puede recuperar todavía. Y dependiendo de la situación jurídica de eso, si ya está fueron comisado... usados para unos ilícitos, Por supuesto, si ya tiene una sentencia de comiso, no. Porque la sentencia de comiso es lo que le da la posibilidad a una persona de perder justamente el derecho de propiedad que tiene sobre ese bien. Entonces, por medio de eso significa el comiso de que pasa a nombre del Estado paraguayo. Hoy el Estado paraguayo lo representa la Cenavico en administración. Entonces, la tarea es ver qué podemos hacer con eso para que no se quede más históricamente llenando los depósitos. Claro. Porque ese parque cerrado del que me hablas de la Senat, que lo conozco muy bien, hay bienes que ya están inservibles, que tienen ahí 10, 15, hasta 20 años te puedo decir, y que se quedaron con el tiempo. Y no pudimos sacar de ellos ninguna productividad. Entonces la idea es sacar esa productividad. Y te doy en palabras sencillas, poder utilizar esos vehículos justamente para hacer una donación, por ejemplo, ya a la Secretaría Nacional Antidrogas o la policía, para que ellos puedan utilizar esos vehículos que formen parte de su patrimonio y utilizarlos en encubierto, en investigaciones, para toda la tarea logística que ellos necesitan. Es sacarle a ellos y usar sus mismas armas para combatir justamente esas estructuras. Hoy por hoy, si hablamos de bienes, de patrimonio, el patrimonio de lo comisado es muchísimo. O sea, que me imagino que en el trabajo de ustedes, que como son nuevos, tampoco son inmensamente grandes o cuentan con funcionarios. Me imagino que tienen mucho trabajo de cosas que tienen que ponerse en regla en primer lugar. Así mismo, César. Nosotros a octubre que yo asumí, bueno, estaba sola, ¿verdad? Tuve 2 colaboradores que fueron a la oficina a trabajar conmigo en lo que es la estructura de preparar el presupuesto, que después ingresó por medio de una adenda del Ministerio de Hacienda en el momento justo que se estaba estudiando el presupuesto. Nosotros dispusimos, o sea, podemos disponer de ese presupuesto después de febrero, que sale el decreto reglamentario. Entonces, a partir de ahí empezamos nosotros a poder estructurarnos a nivel administrativo para contar también con lo que se necesita para el funcionamiento de una oficina pública. Y anteriormente lo que hicimos fue ese trabajo de laboratorio de hacer la estructura de lo que es esta secretaría. En ese momento a mí me tocó viajar a otros países porque no tenemos una secretaría análoga aquí. Entonces lo que nos tocó fue viajar un poquitito, o sea, a mí personalmente viajar, ver cómo funcionaba en otros países, porque esta es la tendencia internacional. Nosotros venimos siguiendo justamente una tendencia impulsada por OEA-CICAD con apoyo de varios países, realmente porque es una tendencia atacar estas estructuras y llegar principalmente al decomiso de los bienes, ¿verdad? Es también reconocer de que existen, ¿verdad? De que existen los ilícitos, porque si no sería como que ponerte un lente oscuro, hacer del ciego, si no existe esto. O sea, se están recuperando, se están haciendo operativos, se están forzando, pero si no sabemos qué hacer con eso, es como que finalmente para qué uno incauta, ¿verdad? Por supuesto, o sea, independientemente de dañarle a la estructura criminal y golpearle donde más le duele a ellos, que es despojarle justamente de esos bienes, realmente es mantener eso carísimo. O sea, el mantenimiento de un avión, como le llamamos, ¿verdad? El espacio, ¿verdad? Es el espacio, es para hangar. Un avión, por decirte, un avión no se carretea 1 mes, 2 meses, el motor se puede engranar. Y no quiero ahondar mucho en este tema porque tampoco soy especialista, pero por lo poco que conozco sé que tiene un costo en combustible, en piloto, en un montón de cuestiones logísticas que al final generan un gasto para el Estado. Mantener todo eso. Y si se queda ahí ocupado un espacio, pero inmenso, ¿para qué, verdad? Siendo que nuestra gente, en el sentido de que nuestras instituciones requieren eso. Falta presupuesto para un montón de cosas y es la pregunta siempre, ¿dónde está la plata o de dónde sacamos la plata para poder paliar estas falencias o estas necesidades de las propias instituciones? Pero imagínate la cantidad en Asunción nomás, ministra, la cantidad de propiedades abandonadas que tenemos, ¿verdad? O sea, que algunos son de entidades que se fundieron, de otros que hicieron estafas, que están ahí en proceso, pero ahí tenemos los edificios, ¿verdad? Como
como esqueletos, justamente criando dengue, por ejemplo, en estos momentos, ¿verdad? Es que sí, es que totalmente, César, y justamente nuestra idea es darle una utilidad a eso, ver qué podemos hacer, quién necesita, por qué no soñar en transformar un avión en un avión ambulancia el día de mañana y que esté al servicio del Ministerio de Salud y que podamos contar con ese elemento. O ahora justamente yo al asumir tuve toda la intención de apoyarle al ministro Roa en la Secretaría de Emergencia Nacional, porque justo empezaba todo el tema de las inundaciones y estaba intentando destrabar jurídicamente los bienes como para poder darle un camión, porque hay 100 que estaban ahí, ¿verdad? Y el tema es por qué no utilizarlo eso para ayudarle a la gente. Ahora, por ejemplo, la primera acción que hicimos fue con Lince, que nosotros le fortalecimos el trabajo de ellos, ¿verdad? Mediante patrullas que están ahora mismo para capacitación de lo que va a ser el programa Lince en vehículos, porque ellos están con motocicletas, ¿verdad? Que va a empezar su capacitación y que ellos van a contar con ese tipo de elementos porque están sin presupuesto. Ya van a empezar, todavía no empezaron a entregar, ahora empieza el procedimiento o el proceso. Ahora, de acuerdo a lo que nosotros estamos recibiendo, estamos viendo la situación jurídica y de acuerdo a eso todo lo que es precautelar ese bien, porque tienen que tener seguro, pasar por los talleres, o sea, se hace un pequeño estudio, un checklist del vehículo, te voy a decir, porque son vehículos hasta hoy, ¿verdad? Pero también se abre la posibilidad el día de mañana de poder administrar otras cosas, ¿verdad? Que pueden llegar a ser más grandes, y este trabajo lo hacemos de manera directa con el Ministerio Público. ¿Cuáles son los otros países que ya tienen este tipo de instituciones? A mí personalmente me tocó viajar a Honduras, a Guatemala, a Costa Rica, que son los países en Centroamérica que tienen más desarrollado este tipo de esquemas de administración y han monetizado muchísimo y han podido hacer bastante por la sociedad en ese sentido. Argentina no cuenta con una Secretaría de Administración de Bienes, Bolivia cuenta con una, ¿verdad? Que tiene también buenos resultados, Brasil tampoco cuenta, Uruguay cuenta, pero todavía no está desarrollado así como lo que es la estructura de la fuerza que tiene Senavico. De repente están dentro de otros ministerios, de otras secretarías. O fiscalía, ¿verdad? O cosas que se desprenden y que trabajan directamente con la parte administrativa en el sentido de que, o de funcionalidad de estas instituciones, pero no tienen la fuerza en sí de tener esa libertad de poder hacer ya el estudio, porque la idea pues es que no se deteriore. No es cambiar de depósito del Ministerio Público al depósito de la Senavico, no, veamos qué hacemos, y si hay que vender, se vende, y si hay que fortalecer a otra institución, se fortalece. Es ver un poquitito qué es lo que podemos... Ocuparse de eso, exactamente, finalmente, sí, así mismo, esa es la figura, César. En definitiva, están con los primeros resultados ahora. Y estamos mostrando las primeras acciones, porque todo ese proceso de laboratorio jurídico nos lleva a hacer toda la reglamentación de eso, la estructuración, tomar los ejemplos internacionales, empezar a aplicarlos acá, ver qué es lo que colisiona o no con nuestro ordenamiento legal. Entonces, ese fue el trabajo que llevamos haciendo en estos meses y la parte administrativa realmente, ¿verdad? Porque hay que comprar un poco de insumos, hay que ver cómo la ejecución presupuestaria en sí. Y hoy lo que tenemos es un mundo de bienes que estamos recibiendo. El primer trabajo es chequear y ver qué es lo que ya está comisado. Y después de eso es ir a ver y hacer un avalúo. ¿Por cuánto podemos llevar a la venta esto? Y me imagino lo mucho que van a trabajar con la cantidad de bienes abandonados. O sea, no sé si el presidente tiene que ser incautado, ¿verdad? Pero me imagino que con secretarías o entidades ocupadas de esto, me pongo a pensar en la cantidad de propiedades abandonadas que existen, ¿verdad? No sabemos por qué antepasados tienen, de manera que tenés un desafío fabuloso, Karina. Es enorme, realmente es enorme. Yo te cuento, en principio nosotros administramos lo que está incautado. O lo que deriva de un hecho punible o una carpeta de investigación fiscal abierta que el fiscal nos da en la administración. Ahora creo que se está estudiando justamente la posibilidad de presentar un decreto el cual reglamente los bienes abandonados en sí, que están abandonados por una infracción, ponerle de la policía caminera o una infracción administrativa. Ahí tenés un parque de motos impresionante, por ejemplo. Es que ayer justamente, independientemente del tema de las motos, porque el tema de las motos es un problema para todas las instituciones. Hoy te puedo decir, porque sé en inventario, que la Policía Nacional solamente en las comisarías de Asunción tiene un inventario de más de 1.100 motocicletas que están ahí. Y son focos de infección larvaria, se están ahí deteriorando, tienen un sinfín de problemas, ¿verdad? Aparte de ocupar un espacio muerto que le achica todo el espacio en las diversas comisarías. Pero que no se les puede entregar porque está en infracción. Exactamente. O sea, entregarle sería
hacer una doble infracción finalmente, ¿verdad? Exacto. O amparar un acto de infracción. No me quiero meter mucho en la parte Sí. administrativa porque no es mi área, pero te digo lo que pasa con los que están en el Ministerio Público. En el Ministerio Público creo que hay 10.000 y pico. ¿De moto? Sí, más o menos. Te estoy tirando una estadística aproximada simplemente. Entonces, ver qué es lo que vamos a hacer con eso, ¿verdad? Es un problema para ellos porque les genera espacio. Es un problema para todos, entonces lo vendemos por lote, estamos estudiando la posibilidad, porque sí hay gente interesada de repente que quiere utilizarlo eso como repuesto, o alguna gente que son recicladores y que quieren que lo van a volver a utilizar, o vemos si le damos un fin, por decirte, académico, que alguien estudie lo que Claro. mecánico, o sea, ver qué podemos hacer con eso. No puede ser que se siga quedando ahí Sí. por siempre, ¿verdad? Entonces, es un pequeño estudio de cada cosa de administración. Sí, lo que nos consta es que acaban de nacer y ahí vemos que tienen que crecer también, ¿verdad? Porque hay mucho en el área, o sea, probablemente son temas que no pensamos en el día a día, pero te insisto, o sea, cuando paso por acá, por el centro, a veces uno ve un edificio que era, qué sé yo, el Banco Oriental, por ejemplo, ¿verdad? Que un edificio que está ahí, a todos nos molesta lo que estamos por el centro al lado del Bolsi. Y alguien tiene que hacer algo con ese edificio en algún momento, ¿verdad? Sí. Porque es un espacio que podría haber sido un hotel, un edificio, departamento, etcétera. Pero alguien se tiene que ocupar también de eso, ¿verdad? Es que claro, César, porque el tema es empezar a paliar las necesidades del Sí. Estado, porque les desangramos a nuestro presupuesto general de la Nación en su momento, con un montón de necesidades que nos damos abasto, pero hay cosas que se pueden reutilizar. Como el caso que vemos, el caso concreto, por ejemplo, del edificio abandonado de Mariano Roca Alonso, que hoy la Cenavita va a estar construyendo en un modelo de habitación, de casas, un modelo habitacional. Exactamente, y te digo, ese tipo de construcciones o ese tipo de obras es lo que tenemos que empezar nosotros a incentivar y ver qué podemos hacer, cómo le devolvemos eso a la sociedad. Y esa es la parte social que nosotros tenemos como Cenavico, una gran responsabilidad, porque del 50% de la subasta, de lo que se recaude en la subasta, eso va a ir a causas sociales. Eso va a ir a programas de rehabilitación de adictos y yo tengo un sueño personal de alguna vez poder entregar algún cheque inmenso y para poder justamente hacer un centro de rehabilitación para adictos que realmente sea gratuito, que podamos nosotros pagar la posibilidad de mantener eso. ¿Por qué no pensar, verdad? ¿Por qué no soñar? Porque de poder se puede. Es mucho el dinero que estas estructuras criminales tienen. Entonces, ¿por qué no devolverla a la sociedad? Por supuesto, sacarles esas propiedades. Bueno, Karina Gómez Narváez, nos quedamos cortos de tiempo. Apenas empezamos a hablar y realmente hay mucho para seguir hablando de este tema. Con mucho gusto, cuando quieras puedo volver. Gracias por acompañarnos. Hablamos así con Karina Gómez Narváez, ministra de la Cenavico, para hablar sobre este tema de la nueva Secretaría, sus logros. Y se dan cuenta ustedes, fueron surgiendo ya nuevas áreas en las que se puede ir trabajando. En instantes estamos hablando sobre el comportamiento de los jóvenes, fundamentalmente durante las últimas elecciones del pasado domingo. Ya volvemos.